Cordial saludo compañeros y tutores, mi nombre es Jason López, aquí está mi identificación y este es el desarrollo de la tarea 4, componente práctico del curso Sistema de Comunicaciones. El punto 1 de la actividad nos pide realizar la simulación de la modulación de amplitud AM con base al esquema de la figura 1, tomar la amplitud de la señal portadora como 10 más A1, la frecuencia de la señal moduladora como 30 por A2 kHz y la frecuencia de la señal portadora como 900 por A2 kHz. En la simulación varía la amplitud de la señal moduladora y obtenga las siguientes gráficas: una señal modulada al 80%, al 100% y una señal sobremodulada del 120%. Aquí tenemos la gráfica, la figura 1. Vamos a identificar los datos del problema, donde tenemos una frecuencia moduladora de 110 kHz, quiere decir que lo vamos a multiplicar por 1000 para que nos dé un valor en Hertz. Pasa igual con la frecuencia portadora, tenemos una frecuencia de 982 kHz, lo multiplicamos por 1000 para que nos dé el resultado en Hertz. Vamos a Simulink, donde ya tengo previamente el esquema realizado. Lo único que hice fue que conecté las tres señales a un mismo osciloscopio para poder visualizar de forma más fácil el comportamiento de las señales. Esta es la señal moduladora, aquí tengo la señal portadora, esta es la amplitud que también nos da el ejercicio y este es el valor que vamos a modificar. En este caso vamos a realizar la simulación a un 80% y de la misma forma vamos a realizar la simulación con los otros dos valores. Aquí tenemos la simulación, miramos el osciloscopio y para ver la diferencia entre las tres modulaciones vamos a hacer el análisis en el documento. Aquí tenemos la señal modulada al 80%. A esta modulación tenemos una transmisión clara, es eficiente. A una modulación al 100% es a la modulación óptima. Aquí no hay pérdida de información, la transmisión es totalmente clara. Y ya al 120% o un sobremodulación como se conoce, aquí sí tenemos interferencias, la transmisión es poco eficiente y tenemos mucho ruido. El siguiente paso nos piden simular mediante bloques o el AVI script de MATLAB un modulador de frecuencia y un modulador de fase. Vamos a MATLAB, donde ya tengo hecho el código para ambas simulaciones. Lo vamos a ejecutar y vamos a visualizar las gráficas que nos arroja el ejercicio. Vamos a realizar el análisis en el documento, donde se observa que para ambas simulaciones hay alteraciones para codificar la información por medio de la variación de la frecuencia o la fase de la señal portadora, que es esta en la que estoy mostrando con el puntero. Y por ejemplo en la señal modulada por FM tiene ventaja en entornos con mucha contaminación de ruido, mientras que la modulada por fase es recomendable en aplicaciones digitales. En el punto 2 se nos pide el diseño de la simulación de moduladores digitales por medio del script de MATLAB, hacer el proceso de multiplexación por división de frecuencia, por división de tiempo, por división de longitud de onda. En este caso vamos a hacer la multiplexación por división de tiempo. Vamos a MATLAB, donde ya tenemos realizado el código, lo vamos a ejecutar y vamos a visualizar las gráficas que nos arroja. Para un mejor análisis vamos a hacerlo en el documento. Aquí podemos evidenciar que hay una transmisión eficiente de las múltiples señales. Tenemos una senoidal, una triangular y una rectangular. Y todas se hacen a través de un mismo canal de comunicación, ofreciendo también flexibilidad para adaptarse a las transmisiones y dándole prioridad a las señales que se necesite. Aquí tenemos el diagrama de bloques, pero en este ejercicio no era necesario.
Y el punto 3 dice diseño y simulación de moduladores digitales. Para este ítem debe tener en cuenta que todas las señales portadoras de las modulaciones digitales deben ser señales senoidales y la señal moduladora debe ser un generador de Bernoulli con frecuencia f sub m menor de 10 veces a la frecuencia de la señal portadora f sub c, más lenta en la modulación que se esté simulando. Asimismo, la frecuencia de la señal moduladora debe ser 10 veces más lenta que la señal portadora. Extraemos los datos del enunciado. Entonces tenemos una señal portadora de 10.000 Hz y una señal moduladora 10 veces menor, siendo de 1000 Hz. El literal C dice que empleando el software Simulink de MATLAB realizar la simulación por bloques de la modulación de amplitud, caso particular OK, con base en el esquema de la figura 2. Tomar la frecuencia de la señal portadora como 10 por A2 Hz con amplitud A1. La señal moduladora debe ser tomada de un generador Bernoulli con frecuencia de 5 veces menor que la señal portadora. Se deben visualizar al menos 4 cambios en la señal modulada. Aquí tenemos los datos, tenemos una señal portadora de 820 Hz y una señal moduladora 5 veces menor que la portadora, teniendo como resultado 0.006 Hz. Vamos al software Simulink, donde ya tenemos previamente hecho el esquema. Le vamos a dar correr y vamos a visualizar el comportamiento de las señales. Espera, aquí ya me apareció la señal. Aquí podemos evidenciar que es una forma simple de modulación, donde la presencia de señal representa un 1 y la ausencia de señal representa un 0. De este método de modulación, la señal se transmite encendiendo o apagando la señal portadora. Vamos al documento. El literal B del punto 3 dice que realizar la simulación del modulador OK con los mismos parámetros anteriores empleando la herramienta de LiveScript de MATLAB. Entonces vamos a MATLAB. Aquí ya tengo el código previamente digitado y le vamos a dar correr y vamos a observar que la gráfica de las señales que nos dan corresponde a la que obtuvimos mediante el diagrama de bloques, donde ya tenemos previamente el esquema realizado. Vamos a darle correr a la simulación para ver cómo es el comportamiento del modulado ASK. Bueno, aquí ya tenemos la gráfica de las ondas, donde vemos que el modulador ASK ilustra cómo la amplitud de una señal portadora de alta frecuencia es modificada para la representación de datos digitales, donde se le asigna un 1 a la amplitud mayor y 0 a la amplitud menor. Es una modulación muy sensible al ruido y a las ganancias de transmisión. Ahora vamos al documento, donde vemos que también nos piden el script de MATLAB. Entonces vamos a MATLAB, donde ya tengo previamente el código digitado y le vamos a dar correr a la simulación para observar cómo es el comportamiento de la señal en la gráfica. Aquí tenemos la señal modulada SK, donde se le asigna 1 a la mayor amplitud y 0 a la menor amplitud. Volvemos al documento para analizar la señal en los diferentes rangos. Aquí tenemos la señal en un rango 2, en el rango 4. También vemos cómo es el comportamiento de la señal en un rango 8, en el 16 y en el 32. Entonces se observa cómo la amplitud impacta el rendimiento del sistema. Vemos como a un mayor rango se vuelve más inmune al ruido, haciendo que la señal sea más confiable. Y a un rango menor se observa cómo el sistema es más susceptible al ruido. Esto implica que la selección adecuada de rangos genere un equilibrio entre el tamaño y el ruido del sistema. El siguiente paso dice
diseñe y simule mediante bloques en Simulink y por LiveScript en MATLAB un modulador de frecuencia FSK con variación de 5 frecuencias durante el tiempo de simulación dependiendo del estado del generador aleatorio. Tomar las frecuencias de las señales portadoras del modulador FSK como señal portadora 1 de A1 kHz, la portadora 2 de A por A1 kHz, la señal portadora 3 de 3 por A1 kHz, la 4 de 4 por A1 kHz y la señal portadora 5 de 5 por A1 kHz con una amplitud de A2. Entonces tenemos los datos que nos da la actividad. Entonces tenemos las frecuencias portadoras de la 1 a la 5 de 2 kHz, 4, 6, 8 y 10 kHz. Esto lo vamos a multiplicar por 1000 para que nos dé un valor en Hz. Tenemos una amplitud moduladora de 82. Entonces con estos datos vamos a Simulink. Aquí ya tenemos el diagrama de bloques donde podemos ver que la señal moduladora es 5 veces la señal portadora, que en este caso es aquí. Le vamos a darle simulación a este esquema y vamos a analizar el comportamiento de la señal. Aquí podemos ver la capacidad para codificar la información digital utilizando múltiples portadoras, que en este caso son estas que estoy señalando. También vemos que el generador es el que determina la frecuencia en la que se transmite la información, y la información al codificarse en el cambio de frecuencia es menos susceptible a las variaciones, es menos susceptible al ruido. Vamos al documento. Observamos que nos piden el LiveScript de MATLAB. Entonces vamos a ir a MATLAB, donde ya tenemos el código digitado. Le vamos a dar correr a la simulación para observar el comportamiento de la señal en las gráficas. Entonces aquí podemos observar cómo la variación de la señal en las 5 frecuencias en el tiempo. Aquí tenemos 1, 2, la tercera frecuencia, la cuarta frecuencia, la quinta frecuencia, y pues el ciclo se repite. Aquí tenemos la otra señal. Vamos al documento. El literal E dice: diseña y simule mediante bloques en Simulink y por LiveScript en MATLAB un modulador de fase PSK con variación de 3 fases. Tomar las fases de las señales portadoras del modulador PSK como fase señal portadora 1 de 90 grados, la portadora 2 de 180 grados y la portadora 3 de 270 grados, con una frecuencia de señales portadoras de A2 Hz con una amplitud A1. Entonces obtenemos los datos del enunciado, tenemos una amplitud de 2 y hacemos la conversión de grados a radianes, donde 90 es pi medio, 180 es pi radianes y 270 grados equivale a 3 pi medios. Entonces vamos a Simulink, donde ya tenemos el esquema previamente instalado con las 3 señales portadoras diferentes, con la señal moduladora. Tenemos un multiplexor y aquí tendríamos la señal modulada. Entonces vamos a darle correr a la simulación y vamos a analizar las señales en la gráfica. Entonces aquí vemos que el modulador PSK permite cambiar la señal de la portadora a una señal modulada, teniendo segura o conservando la información. También vemos que un 1 lógico en la salida es igual a un 1 lógico en la entrada, y un 0 lógico en la salida equivale a que invierte la fase de la señal. Aquí vemos la inversión de la fase. Vamos al documento. Vemos que la actividad también nos piden el script en MATLAB. Entonces vamos a MATLAB, donde ya tenemos previamente el código elaborado. Le vamos a dar correr a la simulación y vamos a observar la gráfica que nos arroja. Observamos que la modulación PSK transmite datos modificando la fase de la señal portadora cuando es constante.
Entonces vamos al documento. Aquí tenemos la evidencia del diagrama de bloques, tenemos el AR script y tenemos las gráficas que nos arroja el sistema. Muchas gracias por la atención.